Sergio Pérez regresa una última vez a la Fórmula 1. Su historia es la de un piloto que se fue de México a los 14 años, persiguiendo una meta que parecía imposible, que debutó en la máxima categoría, sufrió un accidente fuerte en Mónaco en su primer temporada y regresó sin garantías, que perdió un asiento en McLaren cuando parecía que su carrera iba en ascenso. Es la historia de alguien que ganó su primer carrera después de 190 grandes premios, arrancando último en Sakir, cuando ya lo habían dejado sin contrato, que fue pieza clave en una de las definiciones de campeonato más polémicas de la era moderna en Abu Dhabi en 2021. Que ganó en Mónaco, que fue subcampeón del mundo, que soportó críticas públicas dentro de su propio equipo, y cuando muchos pensaban que su tiempo había terminado, volvió. Sergio Pérez no construyó su legado desde la comodidad, lo construyó resistiendo. Hoy vamos a recorrer su historia completa, desde Guadalajara hasta la cima de la Fórmula 1, pasando por las derrotas, las decisiones difíciles y las victorias que cambiaron su destino. Porque para entender por qué es el piloto mexicano más exitoso de la historia, hay que entender todo lo que tuvo que sobrevivir para llegar ahí. Sergio Michel Pérez Mendoza nació el 26 de enero de 1990, en Guadalajara, Jalisco, México. Creció en una familia profundamente ligada al automovilismo. Su padre, Antonio Pérez Garibay, fue piloto en distintas categorías nacionales, antes de dedicarse a la política y a la gestión deportiva. Su madre, Marilú Mendoza, mantuvo un perfil más discreto, pero fue importante en la estabilidad familiar mientras el proyecto deportivo de su hijo comenzaba a tomar forma. Sergio no fue el único en casa vinculado a las carreras. Su hermano mayor, Antonio, también compitió profesionalmente en NASCAR México. El automovilismo no era una idea lejana, era parte del entorno cotidiano. Desde muy pequeño estuvo expuesto a los circuitos, acompañaba a su padre a competencias y convivía con mecánicos, equipos y pilotos. No descubrió el automovilismo por televisión, lo vivió desde dentro del paddock. Comenzó en el karting a los 6 años, no fue una actividad recreativa de fin de semana. Rápidamente se convirtió en un proyecto serio. En su primer año compitiendo en el Campeonato Infantil de Jalisco consiguió 4 victorias y terminó subcampeón. Para un niño de esa edad ese resultado no era común. A los 8 años obtuvo su primer título en la categoría infantil. A los 9 ya estaba compitiendo a nivel nacional. Desde entonces su entorno entendió que no se trataba de una afición pasajera. Un detalle importante es que Sergio siempre fue más pequeño físicamente que muchos de sus rivales en sus primeras etapas. En el karting esto influye, porque el peso total del conjunto piloto-kart afecta el rendimiento. Durante años tuvo que competir con esa desventaja. No era el más fuerte, pero sí era constante y técnicamente limpio. Su padre tomó una decisión clave muy temprano. Si Sergio quería llegar lejos, tendría que salir de México. La estructura del automovilismo nacional no era suficiente para forzar a un piloto con aspiraciones internacionales. Esa idea comenzó a trabajarse cuando Sergio aún era un niño. A diferencia de muchos pilotos europeos que crecen dentro de academias estructuradas, el proyecto de Pérez dependía del sacrificio económico familiar y de la búsqueda constante de patrocinadores. Desde los primeros años, la palabra clave fue respaldo financiero. Sin él, el talento no alcanzaría. Otro punto relevante en entrevistas posteriores es que Sergio ha dicho que desde los 7 u 8 años ya había hablado abiertamente de llegar a Fórmula 1. No era un sueño difuso, era un objetivo declarado. Durante su niñez no hubo episodios mediáticos ni grandes reflectores. No era un fenómeno viral, ni un niño promocionado internacionalmente. Era un proyecto en construcción, sostenido por una familia que entendía que el siguiente paso implicaba dejar el país a una edad muy temprana. Y eso fue exactamente lo que ocurrió pocos años después. Sergio Pérez deja México siendo apenas un adolescente. A los 14 años tomó una decisión que definió su carrera: irse solo a Europa para competir. No se mudaba con su familia, no tenía una estructura sólida esperándolo. Llegaba con un apoyo limitado, sin dominar completamente el idioma y con la presión de justificar cada peso invertido. Antes de establecerse en Europa, compite en Estados Unidos en el Skip Barber National Championship en 2004. Termina como el piloto más joven en ganar una carrera en esa categoría. Ese dato empieza a llamar la atención fuera de México. No es todavía una promesa mundial, pero ya es un talento que progresa rápido. En 2005 se instaló formalmente en Europa para competir en la Fórmula BMW alemana, parte de la estructura de desarrollo hacia categorías mayores. Corrió en la Fórmula BMW en 2006. Su temporada no es dominante, pero consiguió podios y mostró consistencia. En 2007 ganó la Fórmula BMW ADAC con varios triunfos y una ventaja clara en el campeonato. Este fue su primer título importante en Europa. Aquí aparece un elemento clave: el respaldo de Scuderia Termex. Este programa, impulsado por Carlos Slim, se convierte en la plataforma financiera y estructural que permite que su carrera continúe en Europa. Sin ese apoyo, el proyecto probablemente se hubiera detenido. No es una exageración.
porque competir en fórmulas europeas implica millones de dólares en presupuesto. Después de esto, dio el salto a la Fórmula 3 británica en 2007 y 2008. En su primer año gana carreras y termina cuarto en el campeonato nacional. En 2008 compite en la clase internacional y suma más victorias. No domina completamente, pero ya está en el radar de equipos importantes. En 2009 sube al GP2, la antesala directa de la Fórmula 1. Su primera temporada es irregular, tiene errores, abandonos y falta de consistencia. Es una categoría brutalmente competitiva, no destaca de inmediato, pero en 2010 cambia al equipo Barwa Adax. Esa temporada es el punto de quiebre. Gana 5 carreras, incluyendo Mónaco y Spa, circuitos que históricamente sirven como referencia real de talento. Termina subcampeón del campeonato. Ese año ya no es solo un piloto mexicano con apoyo financiero, es un contendiente real a la Fórmula 1. Durante su etapa europea vivió prácticamente enfocado solo en correr, rutina de entrenamiento, simulador, viajes y adaptación cultural. No tuvo una adolescencia convencional. Mientras otros jóvenes estaban en preparatoria o universidad, él estaba negociando contratos y buscando patrocinadores para sobrevivir en el sistema europeo. Para 2010, su nombre ya suena como candidato serio para llegar a la máxima categoría, y el siguiente paso no tarda en llegar. El salto a la Fórmula 1 se concreta en 2011. Sergio Pérez firma con Sauber F1 Team para la temporada 2011, convirtiéndose en el primer mexicano en la categoría desde Héctor Rebaque en 1981. No llega como una superestrella mediática, llega como un novato respaldado por Escudería Telmex y con la reputación de cuidar muy bien los neumáticos, algo que en 2011 era clave por la llegada de Pirelli como proveedor único. Su debut en el Gran Premio de Australia es impactante, termina séptimo en pista, administrando neumáticos mejor que varios pilotos experimentados. Para un debutante en un equipo de media tabla era un resultado fuerte. Sin embargo, horas después la FIA descalifica a ambos Sauber por irregularidades técnicas en el alerón trasero. Pierde sus primeros puntos en Fórmula 1 por una infracción que no tenía nada que ver con él. Este fue el primer golpe de realidad, pero lo más fuerte ocurrió semanas después. En el Gran Premio de Mónaco de 2011 sufre un accidente grave en la clasificación. Pierde el control a la salida del túnel, impacta contra el muro lateral y el coche rebota violentamente contra las protecciones. El impacto es fuerte y directo. Permanece consciente, pero es trasladado al hospital. Es diagnosticado con una conmoción cerebral y una contusión en el muslo. No corre el Gran Premio. Tampoco compite la siguiente semana en Canadá por precaución médica. En ese momento, su continuidad en la temporada no estaba garantizada. Era su año debut. Un accidente así podía afectar su reputación y confianza. Después de recuperarse, regresó al Gran Premio de Europa en Valencia, sin dramatismo público, sin discursos heroicos. Volvió y siguió compitiendo. La segunda mitad del 2011 fue discreta en resultados, pero internamente dejó buena impresión. Su manejo de neumáticos se convirtió en una de las principales armas y técnicamente empezó a ganar respeto dentro del paddock. Y la verdadera explosión llegó en 2012. Sauber construyó un coche competitivo en ciertas condiciones y Pérez empezó a ejecutar. En el Gran Premio de Malasia de 2012, bajo la lluvia cambiante, hace una gran carrera estratégica impecable. Gestiona neumáticos intermedios con precisión y comienza a recortar distancias con Fernando Alonso en las últimas vueltas. Llega a estar a menos de un segundo del Ferrari. Comete un pequeño error al salirse ligeramente de una curva cuando estaba presionando por la victoria. Esto hace que termine segundo. Es el primer podio de un mexicano en más de 4 décadas. En el Gran Premio de Canadá volvió a aplicar una estrategia agresiva de cuidado de neumáticos. Hace un stint larguísimo con el compuesto duro mientras otros entran antes. En las últimas vueltas supera a Fernando Alonso y termina tercero. En el Gran Premio de Italia realiza la actuación que cambia su carrera. Arranca fuera de los primeros lugares, extiende su primer stint y en la parte final supera en pista a Alonso y a Lewis Hamilton con adelantamientos limpios y directos. Termina segundo otra vez. Esa actuación en Monza es clave. No solo por el podio, fue la forma, adelantamientos reales, sin ayuda estratégicas circunstanciales. Ese día el paddock dejó de verlo como un piloto con patrocinio fuerte y empezó a verlo como una opción seria para un equipo grande. Semanas después se confirma su fichaje con McLaren para 2013, sustituyendo nada menos que a Lewis Hamilton. El anuncio de su llegada para 2013 lo colocó de inmediato bajo la presión extrema. No estaba llegando a cualquier equipo. McLaren era uno de los nombres históricos de la Fórmula 1. Además, iba a ocupar el asiento que dejaba Lewis Hamilton. La expectativa era clara, debía rendir de inmediato. El problema fue que el coche no estuvo a la altura. El MP428 fue uno de los proyectos fallidos de McLaren en la era moderna. El equipo decidió abandonar el concepto técnico del año anterior para adoptar una filosofía completamente nueva. El resultado fue un monoplaza inconsistente,
difícil de poner a punto y con problemas de rendimiento estructural. Desde las primeras carreras quedó claro que McLaren no iba a luchar por victorias ese año. Y para un piloto que venía de 3 podios el año anterior y que llegaba como reemplazo de Hamilton fue un golpe fuerte. Internamente, Pérez se enfrentaba a otro reto. Su compañero era Jensen Button, campeón del mundo en 2009. Button conocía la estructura del equipo, el funcionamiento interno y tenía liderazgo consolidado. En cambio, Pérez era el recién llegado. En pista, Sergio intentó compensar el déficit del coche con agresividad. Hubo maniobras arriesgadas, especialmente en Bahrein, donde tuvo un incidente tanto con Fernando Alonso como con su propio compañero de equipo. En ese momento empezó a construirse una narrativa en el paddock. Rápido, pero demasiado agresivo. No consiguió podios en toda la temporada. McLaren tampoco. Fue la primera vez desde 1980 que el equipo no lograba al menos un podio en un año. Ese dato contextualiza el nivel del problema técnico. A pesar de unos buenos resultados aislados, como un 5º lugar en India y buena clasificación en ciertas pistas, nunca terminó de consolidarse como el líder del proyecto. Button lo superó en puntos. A finales de ese año, McLaren anunció que no renovaría su contrato. El equipo decidió fichar a Kevin Magnussen y Pérez quedó fuera tras una sola temporada. Fue un golpe profesional importante. Pasar de Sauber a McLaren parecía el ascenso natural hacia la élite. Salir después de un año sin resultados contundentes parecía un retroceso, pero no quedó fuera de Fórmula 1. Para 2014 firmó con Force India. En ese momento muchos lo interpretaron como un paso atrás. En realidad fue el inicio de la etapa más sólida y larga de su carrera. La llegada de Sergio Pérez a Force India en 2014 no fue presentada como un movimiento estelar. Era un equipo de media tabla, con presupuesto limitado pero técnicamente sólido. Para Pérez significaba algo concreto, estabilidad y una nueva oportunidad. Ese año marcó el inicio de la era híbrida en Fórmula 1. Motores V6 turbo, sistemas eléctricos complejos y una diferencia clara entre equipos con recursos y los que no. Force India montaba motor Mercedes, lo que le dio una base competitiva desde el inicio. En el Gran Premio de Bahrein llegó el primer gran momento de su etapa de reconstrucción. La carrera terminó siendo un duelo intenso contra Daniel Ricciardo en las últimas vueltas. Pérez defiende posición con firmeza, mantuvo el ritmo bajo presión y cruzó la meta tercero. Era su primer podio desde 2012. No fue producto del caos ni de la lluvia, fue ritmo y ejecución. Ese resultado cambió la percepción. Poco a poco olvidaban que era el piloto que había fallado en McLaren. Ahora era el piloto que volvía a sumar podios con un equipo modesto. En 2015, la temporada es más discreta en términos de podios, pero empieza a consolidarse como uno de los pilotos más consistentes del grupo medio. Sus carreras suelen estar marcadas por estrategias alternativas y stints largos. Su capacidad para cuidar neumáticos sigue siendo diferencial. El punto más alto de esta etapa llegó en 2016, en el Gran Premio de Mónaco. Bajo condiciones cambiantes, ejecutó una estrategia inteligente retrasando su parada. Aprovechó el momento exacto para cambiar neumáticos y se colocó en posición de podio. Terminó tercero en un circuito donde el error se paga de inmediato. Semanas después, en el Gran Premio de Europa en Bakú, vuelve a subirse al podio. Este Gran Premio se convirtió en un escenario recurrente en su carrera. Es un circuito urbano que exige precisión en frenadas largas y gestión de energía. Pérez clasificó segundo originalmente, aunque sale más atrás por penalización. Remontó y terminó tercero. Fueron 2 podios en 3 carreras. Ese año terminó séptimo en el campeonato de pilotos, el mejor resultado de su carrera hasta el momento. En 2017 repitió séptimo lugar en el campeonato. Force India termina cuarto en constructores 2 años consecutivos, el mejor resultado de su historia. En ese periodo, Pérez supera consistentemente a su compañero Nico Hülkenberg en puntos. Internamente, esto tiene peso. Pero para estas fechas hay un detalle clave. Durante estos años rechaza ofertas preliminares para moverse a equipos con mayor incertidumbre. Prefiere continuidad y estructura clara. Esa estabilidad le permite acumular experiencia y reputación. Pero la etapa no estuvo exenta de tensión. En los años 2017 y 2018, su relación con Esteban Ocon dentro de Force India se volvió complicada. Hubo choques directos en pista, especialmente en Bakú en 2017, donde ambos abandonaron tras tocarse mientras peleaban posición. La dirección del equipo tuvo que imponer órdenes internas para evitar que volvieran a competir agresivamente entre ellos. Este fue un periodo de fricción real. En 2018 ocurre un evento fuera de pista que cambia el contexto del equipo. Force India entra en administración financiera. La estructura es rescatada por un consorcio liderado por Lance Stroll y se convierte en Racing Point. Pero Pérez juega un papel relevante en el proceso legal que lleva el equipo a la administración, movimiento que permitió salvar empleos y mantener la estructura operativa. No fue una acción impulsiva, fue una decisión estratégica para garantizar la continuidad del equipo. En 2018 consiguió otro podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, nuevamente en Bakú.
Terminó tercero en una carrera caótica donde su capacidad para mantenerse fuera de problemas volvió a rendir frutos. Para ese momento, su reputación era clara. El piloto extremadamente sólido en carrera, fuerte en gestión de neumáticos, efectivo en circuitos urbanos y consistente en sumar puntos para equipos de media tabla. Para el siguiente año, ya bajo el nombre de Racing Point, el equipo entra en una etapa de transición. La compra por parte del consorcio liderado por Lance Stroll había salvado la estructura, por lo que 2019 fue el año de reconstrucción técnica. El RP19 no era un coche especialmente competitivo. La escudería terminó séptima en el campeonato de constructores y Pérez cerró la temporada 10º en el campeonato de pilotos. No hubo podios ese año, fue una temporada de maximizar puntos cuando era posible y poco más. Un momento relevante ocurrió en el Gran Premio de Alemania, una carrera caótica bajo lluvia en Hockenheim, donde múltiples pilotos de punta abandonaron. Pérez estaba en posición sólida para capitalizar el caos, pero cometió un error y se fue contra el muro. Fue una oportunidad perdida para sumar un resultado grande en una carrera impredecible. Con esto llegamos al 2020. El RP20 fue un salto considerable en rendimiento. El coche fue apodado mediáticamente como el Mercedes Rosa por su similitud conceptual con el Mercedes campeón de 2019. Más allá de la polémica técnica, el coche era competitivo. El Gran Premio de Estiria 2020, Pérez terminó sexto con una estrategia alternativa fuerte, y en el Gran Premio de Turquía, bajo la lluvia y pista extremadamente resbaladiza, ejecutó una de las carreras más completas de su temporada. Clasificó tercero, mantuvo control bajo presión constante de Verstappen y terminó segundo detrás de Hamilton. Fue una actuación de alto nivel en condiciones complicadas, pero el momento determinante llegó en diciembre en el Gran Premio de Sakir. El circuito usó el trazado exterior de Bahrein, apenas 3.5 kilómetros de longitud, con tiempos de vuelta por debajo de un minuto. En la clasificación entró en quinto. En la salida, Charles Leclerc bloqueó frenos en la curva 4 y bloqueó a Pérez. El impacto provocó un trompo. Cayó al último lugar, posición 18 tras la primera curva. En ese momento la carrera parecía arruinada. Lo que sigue no fue solo suerte, fue una construcción vuelta a vuelta. Mientras el grupo se estabiliza, Pérez comienza a adelantar con ritmo consistente. El RP20 tiene buena eficiencia en recta, pero no era dominante. Cada adelantamiento exigía preparación y precisión. Avanza hasta zona media antes del primer ciclo de paradas. Mantiene una estrategia flexible, extiende su stint cuando otros entran antes. El punto crítico llega con el safety car provocado por el abandono de George Russell tras un error de Mercedes en pits. El equipo alemán comete una secuencia de fallos poco habituales. Monta neumáticos incorrectos a Russell, luego lo vuelven a parar. Valtteri Bottas también queda fuera de la pelea estratégica. En ese momento, la carrera cambia de estructura. Pérez hereda posiciones clave y se coloca tercero tras las paradas finales. Supera a Lance Stroll en pista. Luego, cuando Russell sufre un pinchazo tardío, Pérez asciende a segundo. El líder es Esteban Ocon. Con neumáticos en mejor condición, Pérez comienza a reducir la diferencia. No es un ataque inmediato, son décimas constantes por vuelta. Se acerca, entra a zona de DRS y ejecuta el adelantamiento con limpieza en la recta principal. Toma el liderato en la vuelta 64 de 87. Las últimas vueltas no son tranquilas. Debe gestionar temperatura de neumáticos y presión interna mientras controla la distancia. No comete errores, no bloquea, no se excede. Cruza la meta primero. Después de 190 grandes premios consigue su primera victoria. Se convierte en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de Fórmula 1 desde Pedro Rodríguez en 1970. Y el contexto hace esto más increíble. Semanas antes había sido anunciado que dejaría Racing Point al final de la temporada. Sergio Pérez no tenía asiento asegurado para 2021 y solo un equipo tenía asiento disponible: Red Bull, conocidos por apostar a su academia de pilotos en vez de firmar veteranos con experiencia, por lo que la victoria ocurre con su futuro en el aire. Esta no fue una carrera ganada desde la pole, no fue un dominio absoluto, fue resiliencia después de caer al último lugar en la primera vuelta. La realidad era que Sergio Pérez merecía una oportunidad de continuar en la máxima categoría, y esa oportunidad llegó. Hey Sergio, welcome to Red Bull. El anuncio oficial fue el 18 de diciembre de 2020. Sergio Pérez firma con Red Bull Racing para la temporada 2021. Red Bull llevaba años enfrentando el mismo problema: un segundo piloto incapaz de sostener puntos consistentes junto a Max Verstappen. Daniel Ricciardo se había ido en 2018. Pierre Gasly y Alexander Albon no lograron consolidarse. El equipo necesitaba experiencia, gestión de carrera y estabilidad. Pérez llegaba con 10 temporadas encima y una victoria reciente. Desde el inicio quedó claro que el RB16 es un coche diseñado alrededor del estilo agresivo de Verstappen. Tren delantero muy incisivo, parte trasera nerviosa. No es un monoplaza fácil de adaptar.
En la primera carrera del año, el Gran Premio de Bahrein 2021 sufre un problema eléctrico antes de la salida. Debe arrancar desde el pit lane. Remonta hasta el quinto lugar. Es un resultado sólido considerando el contexto. Pero el momento clave llega en el Gran Premio de Azerbaiyán. En Bakú, circuito donde históricamente ha rendido fuerte, clasifica segundo detrás de Charles Leclerc. Durante la carrera se mantiene en posición estratégica y cuando Verstappen abandona por reventón de neumático liderando la prueba, la carrera entra en fase decisiva. En la relanzada final, Lewis Hamilton bloquea frenos en la curva 1 y se va largo. Pérez toma el liderato y gana la carrera. Es su primera victoria con Red Bull. No fue por herencia directa, se mantuvo en la pelea durante todo el fin de semana y ejecutó sin errores en el momento crítico. A partir de ahí, su rol empieza a definirse con claridad. En el Gran Premio de Francia ejecutó un stint largo que permite a Red Bull presionar estratégicamente a Mercedes. Termina tercero. Pero el momento más importante de 2021 no es una victoria, es el Gran Premio de Abu Dhabi. Verstappen y Hamilton llegaban empatados en puntos. El que termine delante del otro sería campeón. En la salida, Hamilton toma el liderato. Tiene mejor ritmo con aire limpio y empieza a abrir distancia. Red Bull intenta el primer movimiento estratégico. Verstappen entra a boxes temprano. Mercedes responde dejando a Hamilton en pista y luego lo detiene bajo virtual safety car. Cuando Hamilton vuelve, sale por detrás de Sergio Pérez. Y aquí está el punto clave. Checo todavía no había hecho su parada. Está liderando virtualmente la carrera con neumáticos usados, sabiendo que tarde o temprano tendría que entrar. Él no está peleando por su posición final, está cumpliendo una función estratégica. Hamilton lo alcanza con neumáticos frescos y un coche más rápido en ese momento. Lo que sigue es uno de los duelos más determinantes de esa temporada. Pérez defiende durante varias vueltas con precisión absoluta, no se mueve tarde, no bloquea, no se excede, coloca el coche exactamente donde debe estar. En la recta larga utiliza cada centímetro. En las frenadas cierra la puerta sin cruzar la línea reglamentaria. Hamilton intenta por fuera en la curva 6, Pérez aguanta. Cambia la trayectoria en la zona rápida del segundo sector, obliga a Hamilton a buscar líneas alternativas. Lo retrasa en la salida a curva, lo obliga a gastar neumático. Mientras tanto, Verstappen recortaba distancia. Hamilton pierde más de 7 segundos detrás de Checo, 7 segundos que parecían imposibles de recuperar antes de ese momento. Por la radio, desde el muro de Red Bull, llega una frase que sintetiza lo que está ocurriendo. Oh, Checo is a legend. No es una frase vacía, es el reconocimiento de que sin ese bloqueo limpio y calculado, Verstappen habría quedado fuera del alcance estratégico. Finalmente, Hamilton logra superarlo. Pérez entra a boxes poco después y vuelve a su carrera normal. Pero el daño competitivo ya estaba hecho. La brecha se había reducido. Momentos después, tras el safety car y la última vuelta que define el campeonato, la conversación se centra en el adelantamiento decisivo. Pero antes de ese momento hubo una defensa que cambió la dinámica de la carrera. Pérez no peleó el título, influyó directamente en quien lo ganó, y en una definición histórica su intervención fue fría, técnica y ejecutada bajo máxima presión posible. En 2022 entra el nuevo reglamento técnico de efecto suelo. Red Bull construye el RB18, un coche competitivo desde el inicio. En el Gran Premio de Mónaco, Pérez consigue una de las victorias más importantes de su carrera. Clasifica tercero. Bajo condiciones cambiantes por lluvia, el equipo ejecuta una secuencia estratégica precisa, retrasando su parada para intermedios y luego para secos. Toma el liderato tras las paradas y controla el ritmo en las siguientes vueltas, pese a la presión interna de Verstappen y externa de Carlos Sainz. Ganar en Mónaco no es simbólico, es validación técnica. Es un circuito donde el piloto marca diferencia. Ese año también ganó el Gran Premio de Singapur. Lideró desde la salida, gestionó múltiples reinicios tras safety car y soportó investigación posterior por distancia con el coche de seguridad. La sanción no le quitó la victoria. Terminó tercero en el campeonato de pilotos en 2022 y en 2023 con el RB19 Red Bull dominó ampliamente. Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita y repitió en el Gran Premio de Azerbaiyán. Después de Bakú quedó a solo 6 puntos de Verstappen en el campeonato. En ese momento se instalaba públicamente la pregunta: ¿podría pelear el título? La respuesta empezó a definirse en la fase europea. Errores en clasificación, eliminaciones en Q1 consecutivas y dificultades para entender el comportamiento del RB19 en condiciones cambiantes lo alejaban progresivamente. El contraste es claro, el ritmo de carrera sigue siendo fuerte, pero su posición de salida lo obliga a remontar constantemente. Termina subcampeón del mundo en 2023. Es el mejor resultado de un piloto mexicano en la historia de la Fórmula 1. Pero internamente queda la sensación de que la pelea directa por el campeonato no se sostuvo. La temporada 2025 comenzó con contrato vigente con Red Bull Racing, pero desde las primeras carreras el foco mediático fue intenso.
El RB20 era competitivo, pero más inestable en ciertos rangos aerodinámicos. Cuando el balance del coche se movía hacia un tren delantero extremadamente sensible, Pérez tuvo mayores dificultades para extraer rendimiento a una vuelta. Las críticas no tardaron en escalar. La prensa especializada europea cuestionó su consistencia en clasificación, especialmente cuando quedó eliminado en sesiones de Q1 y Q2 en fines de semana donde el coche tenía potencial de podio. El contraste con Verstappen amplificó la narrativa. Internamente también hubo presión. Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, hizo declaraciones públicas señalando que el segundo asiento debía estar más cerca del líder en rendimiento. Aunque no siempre lo mencionó directamente, el mensaje era claro. Hubo fines de semana donde Pérez remontó posiciones en carrera y sumó puntos importantes, pero la tendencia general fue irregular. En un equipo que peleaba campeonato de constructores, cada sábado tenía peso estratégico. En la segunda mitad del año, la especulación sobre su continuidad fue constante. A pesar de tener contrato, Red Bull evaluó opciones dentro de su programa junior y alternativas externas. La presión mediática se convirtió en parte del entorno competitivo. Y a final de la temporada 2024, el equipo decidió no mantenerlo para el siguiente año. La salida fue presentada como una decisión deportiva orientada al futuro inmediato. Para 2015, Red Bull optó por una renovación en el segundo asiento. Sin embargo, los sustitutos no lograron alcanzar el rendimiento esperado. La brecha frente a Verstappen se mantuvo amplia y en ciertos fines de semana incluso mayor a la registrada en 2024. La inconsistencia en clasificación continuó siendo un problema estructural. En carreras donde el coche requería gestión estratégica fina, el equipo no siempre capitalizó puntos máximos en constructores. La comparación comenzó a jugar a favor de Pérez. Analistas que lo habían criticado en 2024 empezaron a señalar que pese a sus altibajos, ofrecía experiencia y capacidad de gestionar en domingos largos y control bajo presión en contexto de campeonato. No se trató de una reivindicación mediática inmediata, pero sí de un cambio de tono progresivo. El segundo asiento de Red Bull seguía siendo uno de los más complejos de la parrilla. Después de quedarse sin asiento para 2025, Sergio Pérez no anunció el retiro. Mantuvo preparación física, presencia dentro del paddock y conversaciones activas con equipos que estaban estructurando proyectos para el nuevo reglamento técnico de 2026. Ese reglamento cambió el equilibrio de la categoría, nuevas unidades de potencia con mayor componente eléctrico, ajustes aerodinámicos y rediseño conceptual del chasis. Para equipos que entraban o se reestructuraban, la experiencia era un activo crítico. Y ahí aparece Cadillac Fórmula 1 Team, el proyecto estadounidense respaldado industrialmente por General Motors. Este equipo necesitaba dos cosas claras: credibilidad inmediata y un piloto capaz de guiar el desarrollo real del monoplaza en su primer ciclo competitivo. Pérez encajaba en este perfil. No llegaba como una apuesta de marketing, llegaba como un piloto con más de una década en Fórmula 1, múltiples victorias, experiencia en equipos de media tabla y en una estructura campeona como Red Bull Racing. Había vivido transiciones técnicas en 2014 y 2022. Había trabajado con distintos conceptos aerodinámicos y motores. Cadillac no necesitaba un talento en formación, necesitaba una referencia. El regreso fue presentado como una alianza estratégica. Un piloto latino con mercado fuerte en América, experiencia comprobada y capacidad para construir desde cero junto a ingenieros que entraban a la categoría. Para Pérez, el movimiento tenía lógica, competitiva y narrativa. No era volver para pelear títulos inmediatos, era liderar el nacimiento de un equipo. En términos deportivos, el objetivo inicial no es ganar carreras de inmediato. Es establecer bases, correlación de datos entre simulador y pista, desarrollo coherente y construcción de cultura interna. En ese tipo de proyectos, la retroalimentación del piloto es determinante. Con el paso del tiempo, el discurso de Sergio Pérez comenzó a centrarse en legado. A esta altura, ya acumula múltiples victorias en grandes premios, podios en distintas eras reglamentarias, un subcampeonato mundial, más de una década compitiendo en la categoría más exigente del automovilismo. Comparado históricamente con Pedro Rodríguez, la discusión dejó de ser emocional y pasó a ser estadística y estructural. Rodríguez fue pionero y ganó en una era extremadamente peligrosa. Pérez construyó longevidad, consistencia, victorias múltiples y resultados en la era moderna altamente competitiva. En números y alcance internacional, Pérez se consolidó como el piloto mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula 1, y el proyecto con Cadillac empezó a perfilarse como el último capítulo de su carrera. No un cierre abrupto, no un retiro forzado, un final elegido. Sergio Pérez no fue el piloto más dominante de su generación, no fue el talento precoz que llegó arrasando desde su debut. No construyó su carrera desde la comodidad de un asiento ganador, lo construyó sobreviviendo. Se fue de México siendo adolescente para perseguir un objetivo que parecía lejano. Perdió un asiento en un equipo histórico, reconstruyó su reputación desde la media tabla, ganó su primera carrera cuando estaba prácticamente fuera de la categoría. Fue pieza estratégica en uno de los campeonatos más tensos de la era moderna. Soportó presión pública, críticas internas y comparaciones constantes dentro de un equipo campeón. Cayó, salió y regresó.
En números, es el piloto mexicano más exitoso en la historia. En contexto, es el que sostuvo más tiempo la bandera de México en la parrilla moderna. En narrativa, es el que demostró que la resistencia puede ser determinante como el talento puro. Ahora su etapa final con Cadillac no representa una despedida decorativa, representa la elección consciente de cerrar su carrera liderando un proyecto nuevo. Aporta experiencia acumulada durante más de una década en la categoría más exigente del automovilismo. No fue una trayectoria perfecta, fue una trayectoria persistente. Y en Fórmula 1, la persistencia también es una forma de grandeza.